Vamos esta tarde a ver el tema relacionado con químicos peligrosos. A solicitud de la área de recursos humanos se nos pidió preparar una presentación que tomáramos en cuenta el tema de prevención de riesgos en el tema de químicos. Vamos a hablar sobre este tema. Específicamente vamos a hablar de las situaciones del tema de cómo hacer el manejo adecuado de productos químicos y posteriormente vamos a hablar un poquito acerca del uso de equipo de protección personal. Mi nombre es Pablo García, soy referente del programa de sustancias químicas dentro de la Dirección de Salud Ambiental. Nadie debería trabajar con un producto químico sin conocer previamente los peligros. Sabemos que hay diferentes naturalezas de peligros asociados a los productos químicos. Y únicamente vamos a hablar de productos químicos peligrosos cuando este producto químico tenga alguna propiedad de peligro asociada a ellas. Sabemos que producto químico es todo lo que nos rodea en nuestro ambiente de trabajo, en oficinas, en áreas operativas. El agua como tal es un producto químico, pero no representa características de peligrosidad o riesgo. Lo primero que tenemos que pensar es que debemos disminuir los riesgos de los productos químicos a través de la información de los peligros que una sustancia química puede tener. Vamos a ver este esquema acá de una pirámide como para poder evidenciar el tema de la gestión del riesgo con los productos químicos. Vamos a iniciar con la base de la pirámide que tiene que ver con el peligro de la sustancia química. Vamos a saber que una sustancia química tiene peligros y ya están definidos los peligros para las sustancias químicas. Peligros para sustancias químicas están identificados en el sistema de naciones. Tenga una sustancia química un peligro de ser explosivo. Y subsecuentemente van disminuyendo hasta la categoría 9, que son productos misceláneos que tienen un bajo riesgo químico. Dentro de los peligros podemos encontrar productos inflamables, productos corrosivos, productos tóxicos, productos oxidantes. Todas estas son características de peligro de una sustancia que le dan el apellido de sustancia química peligrosa. Lo primero que tenemos que saber para hacer un buen manejo y gestión de los productos químicos es reconocer si dentro de nuestras áreas de trabajo hay productos químicos peligrosos involucrados. ¿Con qué finalidad hacer una adecuada clasificación de estos peligros? Porque puede ser que manejemos en nuestras áreas de trabajo diferentes peligros químicos. Y luego comenzar a tener una política de comunicación del peligro. Cuando hagamos eso, podemos hablar ya de manejar de forma adecuada el riesgo, que es el siguiente escalón en la pirámide. Y el riesgo, ¿para qué nos sirve? Para poder hacer una evaluación de ese riesgo, tener algunas medidas de control para reducir el riesgo y siempre el tema de comunicación del riesgo. ¿Cómo comunicamos el riesgo? Lo más fácil para comunicar el riesgo es identificar a través del uso de señalización del riesgo. Ya existen, digamos, mecanismos internacionales para la identificación del peligro. Tenemos rombos que identifican el riesgo de producto inflamable, rombos que nos puede indicar un riesgo de producto corrosivo, lo cual lo vamos a estar viendo un poquito más adelante en la presentación. Cuando ya podemos evaluar ese riesgo, podríamos pasar al siguiente nivel de la pirámide y decir que estamos haciendo un uso
entre comillas, seguro del producto químico peligroso. Dentro del sistema de identificación de peligros de Naciones Unidas, que es el sistema al cual nuestra institución tiene marco normativo por competencia, e igual es el sistema al que estamos adheridos como país por ser parte del sistema de Naciones Unidas. El nuevo sistema de identificación que se conoce como CGA o Sistema Globalmente Armonizado hace una separación de los peligros de los productos químicos. Se habla de peligros físicos, de productos químicos, peligros a la salud humana y peligros para el medio ambiente. La naturaleza y el grado de peligro de una sustancia es diferente de una a otra y dependen de muchas condiciones. Para el caso de los peligros físicos, están muy relacionados con las propiedades intrínsecas de la sustancia. El estado en que se encuentra, si es un sólido o un gas. Las condiciones también del medio influyen al peligro. El tipo de depósito o envases donde están contenidos los productos químicos nos pueden dar algunos criterios para la clasificación de estos peligros físicos. Ahí podemos hablar que depende de aspectos como la concentración de la sustancia, la temperatura del área o el ambiente donde está almacenado o manejándose esta sustancia peligrosa, y en algunos casos influye también la presión, pero esto es más que todo en algunos procesos industriales. En actividades donde hacemos manejo de pequeñas cantidades o volúmenes de productos, todos estamos trabajando a una presión de una atmósfera. Los peligros físicos nos pueden derivar a que se nos den algunos eventos asociados al mal manejo de productos químicos y mala gestión de este riesgo. Entre esos peligros físicos podemos tener que un producto químico puede causar, digamos, una explosión en una área donde se esté almacenando el producto o en alguna área donde se esté usando el producto químico. Pueden haber eventos físicos también con esta sustancia asociados a incendios, o simplemente también por la naturaleza del producto químico pueden haber riesgos de corrosión a instalaciones o daños por lesiones físicas también a las personas. Estas consecuencias de estos eventos donde se ven involucrados los productos químicos va a depender mucho la magnitud del evento con la proporción a las cantidades que almacenamos. Si estamos hablando de una instalación que es una bodega donde los volúmenes son más altos, el evento puede tener más trascendencia. Si estamos hablando de un área operativa dentro de algunas instalaciones institucionales, llámese ellas hospitales, en algunas unidades de servicio de los hospitales, las cantidades son menores de productos químicos. Podemos tener eventos de conatos de incendio, o por no manejar adecuadamente el producto químico pueden darse lesiones a personal institucional. Los peligros físicos, como les mencionaba, son características intrínsecas de las sustancias y en algunos casos de el manejo o envase donde esté almacenado este producto químico. Los peligros físicos se categorizan en los siguientes: gases a presión, es un riesgo físico; un producto químico que tenga características de ser explosivo, inflamable, oxidante; productos que reaccionan espontáneamente; productos pirofóricos; productos que experimentan calentamiento espontáneo; productos que en contacto con el agua desprenden gases inflamables; productos químicos que están en la categoría de peróxidos orgánicos, o productos que pueden generar peróxidos que puedan ser explosivos.
o productos que sean corrosivos como tales. Todas estas son propiedades intrínsecas del peligro físico de las sustancias. Estas consideraciones tenemos que tenerlas en cuenta para el tema de la gestión segura de productos químicos en instalaciones institucionales. Entre esos peligros podemos hablar de que se pueda dar un evento de alguna explosión si tenemos productos que tengan esta característica de ser explosivos. ¿Y qué vamos a entender como una explosión? Es un proceso de desprendimiento de gases a una temperatura y presión alta, con una alta velocidad de desplazamiento de estos gases que se generan en el evento que se conoce como una explosión. Y esto puede ocasionar daños al entorno donde se dé el evento. Las explosiones que se puedan dar según su origen las podemos categorizar de origen físico o explosiones de origen químico. Las explosiones de origen físico, ahí no hay ningún proceso de transformación química. Prácticamente son aquellas que se puedan dar por depósitos o cilindros que tengan gases a presión. Luego están las explosiones que se pueden generar a través de origen químico. Estas explosiones se forman nuevos productos que son explosivos, se da una descomposición a través de una reacción química de la sustancia. Vamos a hablar un poco del tema de los gases a presión, que es algo que es una realidad en nuestra institución. En algunos hospitales se manejan este tipo de depósitos que almacenan productos químicos. ¿Qué es un gas a presión? Vamos a identificar como un gas a presión que son aquellos que se encuentran en un depósito y pueden estar a una presión igual o mayor a 200 kilopascal, a una condición de temperatura de 20 centígrados. Son tanto presión y temperaturas estándar. Cuando hablamos de estas mediciones, cuando hablamos estándar es a una presión atmosférica, cuando se hacen las pruebas para determinar de qué tipo de producto según los envases estamos hablando. Luego también podemos hablar de gases licuados o gases refrigerados. Para tener una idea de cuando hablamos de 200 kilopascal, 200 kilopascal equivalen aproximadamente a 2 atmósferas de presión dentro de ese depósito que está conteniendo este gas que está comprimido o a presión. Vamos a tener estos tipos de posibilidades de gases a presión. Vamos a hablar de lo que son gases comprimidos, gases licuados, gases licuados refrigerados y gases disueltos. Un gas comprimido es cuando en el envase se encuentra el producto en estado físico como gas a una temperatura de menos 50 grados centígrados. Recordemos que cuando estamos envasando un producto químico que es un gas, estamos hablando de que estamos manejando las condiciones de este gas para lograrlo introducir en un envase. Hay gases que cuando los comprimimos siguen manteniéndose como gases, no pasan a estado de fase líquida. A eso los vamos a conocer como gas comprimido. Luego podemos tener la posibilidad de que ese gas, de acuerdo a sus propiedades físicas, pueda llegar a estar en un estado semilíquido, mezcla líquido-gas dentro del envase. A eso lo vamos a considerar como un gas licuado. Según el criterio, dice cuando en el envase a presión es parcialmente líquido a temperaturas superiores a menos 50 grados centígrados. Gas licuado refrigerado. ¿Qué va a ser un gas licuado refrigerado? Cuando se envasa este gas y se encuentra parcialmente en estado líquido, pero para llevarlo a ese estado líquido hay que manipular de forma radical la temperatura
de ese gas. O sea, prácticamente estamos hablando de temperaturas criogénicas. Y criogénico estamos hablando por debajo de menos 100 grados centígrados. O sea, ese gas dentro de ese envase, nosotros no lo vemos y no lo sentimos, pero para lograrlo llevar a ese contenedor, se tuvo que manipular la temperatura al llevarlo a criogénico. Un ejemplo de esto en nuestro medio podrían ser los tanques de almacenamiento de alto volumen de oxígeno en los hospitales. Ahí se ha manipulado el oxígeno de tal manera de que dentro del depósito está en estado líquido y como el depósito es de alto volumen, se requiere prácticamente para garantizar una cantidad grande de oxígeno, llevarlo casi a punto de licuefacción o tener un líquido adentro de ese envase. Luego podemos hablar de lo que son gases disueltos. Son aquellos gases que para lograrlos envasar tenemos que combinarlos con algún otro producto químico o con algún otro líquido para lograr poderlo tener en las condiciones adecuadas en ese envase. Un ejemplo en nuestro medio podría ser el gas que ocupamos para hacer en los talleres de hospitales las soldaduras patógenas con acetileno. El acetileno es un gas que él por sí solo dentro de un envase no lo podemos tener porque es bien reactivo. Podría generar un evento de alguna explosión al estar confinado. Por ende, hay que mezclarlo con otro producto químico, en este caso, los cilindros de acetileno. Dentro del envase vamos a encontrar que está mezclado el gas con acetona para lograrlo llevar a esas condiciones. A eso le vamos a entender como un gas disuelto. ¿Qué es lo que nos interesa saber, digamos, para manejar adecuadamente la gestión del riesgo con los gases? ¿Qué es lo que nos trae a esta presentación? ¿Cuáles van a ser los controles o las medidas que debemos de aplicar? Ya hablamos que los productos que están a presión, específicamente los gases, que son explosiones físicas, no químicas, tenemos ese riesgo de explosión en todos esos cilindros. Otro riesgo que tenemos al manejar cilindros con gases comprimidos es en sí el depósito que contiene ese gas. Pueden haber riesgos asociados con el envase en sí, un traumatismo. Son contenedores que pesan un peso considerable, que al caer en alguien puede causarle una lesión de quebradura al momento de estarlos manipulando. Entonces, si ya conocemos los posibles riesgos con los gases comprimidos, que pueden ser explosiones o traumatismos, tenemos que aplicar algunas medidas de prevención y protección para controlar esos riesgos. ¿Qué medidas de prevención podemos implementar? Garantizar el evitar golpes o caídas de estos envases. Específicamente, proteger la válvula de los envases. Evitar temperaturas elevadas en esos envases. No colocarlos, digamos, en áreas donde haya dispositivos que emitan calor o no tenerlos expuestos al sol. Mantener siempre en posición vertical los cilindros. ¿Por qué en posición vertical? Porque así garantizamos que están en equilibrio las fases gas y líquido dentro del envase. Cuando el envase está en posición horizontal, se pierde, digamos, ese equilibrio y podría estar pasando súbitamente producto de líquido a gas y aumentar aún más la presión dentro del depósito. Mantener estos productos que están envasados en cilindros en áreas secas y bien ventiladas. O sea, bien ventiladas entendiendo que no debe de haber acumulación de temperatura en esas áreas. De repente no podemos tener, digamos, depósitos de
que contienen gases comprimidos en áreas cerradas y con bastantes demás productos en esas áreas. Muchas veces puede darse el caso que en bodegas de establecimientos hospitalarios meten cilindros de gases a bodegas centralizadas. Ahí no estaríamos garantizando el mantenerlo en ambientes donde no se eleve la temperatura. Como medidas de protección en el caso del manejo de gases comprimidos, lo primero para toda institución o entidad donde hay manejo de químicos debe garantizarse tener considerado el riesgo en el plan de emergencia. O sea, si nuestra institución por naturaleza de su actividad nos vemos en la necesidad de comprar productos químicos como insumos para nuestros establecimientos, debemos de tener en cuenta que existen posibilidades de que se den eventos con esta sustancia química si no sabemos manejar estos riesgos. Entonces, de entrada, si hay químicos relacionados en nuestras actividades, debe considerarse este riesgo dentro de los planes de emergencia. Si estamos manejando cilindros de gases comprimidos, sabemos por el riesgo de traumatismo que debemos usar calzado con puntera metálica. Ya hablamos que los gases, según sus condiciones, como están envasados y las propiedades propias de los gases, pueden estar en condiciones criogénicas. O sea, que cuando el gas se libere, digamos, puede causar alguna lesión o quemadura al personal que está haciendo un acople de un cilindro que tenga un gas criogénico. También existen riesgos hacia la cara de los operarios, por lo cual se debe garantizar el uso de caretas para protección de los ojos. Acordémonos que, según les estaba manifestando, el riesgo más alto en el manejo de los productos químicos se da con aquellos que tengan características de ser explosivos. Y los gases comprimidos, de las diferentes formas como se tenga, pueden tener un riesgo de explosión por riesgo físico. Por ende, deben de garantizarse condiciones seguras para su manejo. Tener áreas exclusivas para el manejo de los gases comprimidos, siempre en posición vertical y con apoyo con algún dispositivo que evite que ellos caigan en caso de algún movimiento por sismo. Garantizar tener dispositivos para el traslado de los cilindros de gas. O sea, no llevarlos de alguna forma que no estemos usando un dispositivo de traslado, porque el riesgo de caída y traumatismo hacia las extremidades inferiores puede ser alto. Siempre con el riesgo de explosión, hoy vamos a hablar un poquito de las explosiones por riesgo químico. Las explosiones por riesgo químico las vamos a clasificar en dos posibilidades y vamos a integrar el concepto de velocidad de propagación. La velocidad de propagación tiene que ver cuando ya se da el evento de la explosión con algún producto químico. Aquí ya estamos fuera del contexto que estábamos hablando de los cilindros de gas comprimido. Hoy nos hemos pasado a la otra posibilidad de riesgo de explosión por almacenamiento de sustancias químicas que pueden estar en estado sólido, en estado líquido, que puedan dar un evento de explosión. Y esa explosión, como les menciono, el grado del evento va a depender de la velocidad de propagación de los gases al momento de hacerse una detonación o explosión. Vamos a hablar que son explosiones con combustiones rápidas a lo que realmente vamos a conocer como una explosión cuando la velocidad de propagación es mayor a 1 metro por segundo.
Y vamos a hablar de que esa explosión la vamos a considerar como detonación cuando la velocidad de propagación sea mayor de la velocidad del sonido. Y aquí está el equivalente a la velocidad del sonido, son 340 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido. Quiere decir que cuando se da un evento con un producto químico que tiene características de ser explosivo, vamos a hablar que hay una detonación, una explosión con detonación, cuando los gases que se generen de esa reacción violenta con el producto químico sea mayor a la velocidad del sonido. Estas son las de mayor riesgo y las que pueden causar más daño cuando se da un evento. Por eso es que nosotros tenemos que saber si dentro de nuestras instalaciones hay algunos productos que presenten esa característica de riesgo. Luego vamos a hablar que van a haber explosiones que se van a conocer como deflagraciones, aquellas que estén con velocidades de propagación por debajo de la velocidad del sonido. Y una segunda posibilidad que son las que se conocen con combustiones lentas. Son eventos de explosión con velocidades de propagación por debajo de 1 metro por segundo de movimiento o desplazamiento de los gases que se generan durante el evento de la explosión. Generalmente estas combustiones lentas abajo de 1 metro por segundo, más que explosión, la vamos a conocer como un evento de un incendio. O sea, el producto reacciona violentamente, se genera una pequeña explosión, pero esa explosión no trasciende a más que un incendio con el producto químico que está relacionado con ese evento. Para que exista riesgo de explosión o de daño, tenemos que saber que deben de cumplirse algunas condiciones. Las explosiones, al igual que el riesgo de productos inflamables, está asociado con el famoso triángulo del fuego. Y para que exista un fuego, debe de haberse 3 condiciones. Debe de existir un combustible, debe existir un comburente, que es oxígeno, es aquel que promueve que un combustible arda. Y debe de haber también una fuente de ignición. Si se cumplen estas 3 condiciones, podrá darse un evento que sea, ya sea un incendio o una explosión. Como medidas de seguridad para evitar estos eventos, tenemos que tener la certeza de controlar alguno de los lados equiláteros de este triángulo del fuego. Yo puedo evitar tener, digamos, fuentes de ignición. Yo necesito almacenar un producto que sea combustible y también sé que en el ambiente donde va a estar ese combustible hay oxígeno como tal. Entonces yo debo de evitar las fuentes de ignición. Si yo tengo en un ambiente de una bodega productos que son combustibles, evitar tener productos que actúen como comburentes, aquellos que tengan riesgo de ser sustancias oxidantes. Entonces, si yo conozco que en mi área de almacenamiento o manejo de productos químicos, en mi área de trabajo, veo estos 2 símbolos y por alguna razón deben de estar cercanos, no a la par, yo tengo que evitar controlar a través de las fuentes de ignición. Esas fuentes de ignición también están definidas, las posibles fuentes de ignición. Pueden ser fuentes de ignición por tipo térmico, por tipo eléctrico, fuentes de ignición mecánicas, químicas y por radiación. Las fuentes que vamos a conocer como térmicas son llama como tal, una superficie caliente, cigarrillos, soldaduras, equipos como motores que generan en sí calor. Esas posiblemente son fuentes térmicas.
de ignición para que se nos dé un evento donde esté involucrado un producto químico, ya sea inflamable o explosivo. Igual hay fuentes eléctricas. Abrir o cerrar un circuito eléctrico, generalmente si no están bien hechas las instalaciones, no están los dispositivos aterrizados en la instalación eléctrica, cada vez que cerramos el circuito en un toma corriente que alamos para que encienda una luminaria, puede haber un riesgo de fuente de ignición eléctrica. El tema de los cortocircuitos, las conexiones flojas, arcos eléctricos o rayos también, que puede ser algo natural que caiga un rayo en un área donde estén ubicados productos químicos. Luego tenemos fuentes de ignición mecánicas. ¿Qué vamos a conocer como fuentes de ignición mecánica? El simple hecho de fricción o roce entre materiales. Generalmente materiales que puedan ser duros. El tema de algún tipo de compresión también se considera como fuente mecánica. Fuentes de ignición químicas pueden ser reacciones muy exotérmicas. Acá ponemos un ejemplo como el permanganato de potasio con el glicerol o la glicerina. Si combinamos estas dos sustancias, podemos tener una fuente de ignición química que puede, digamos, derivar en un área de almacenamiento de productos químicos, un incendio. Y las que son menos probables, las radiaciones. Sabemos que dentro de lo que estábamos hablando de los explosivos como tal, aquellos productos químicos que están diseñados para que hagan un efecto de explosión como el TNT y otros productos que son de tipo regulado por ser explosivos netamente, una fuente de radiación, ya sea infrarroja, ultravioleta, ondas de radio, ultrasonidos, sirven como mecanismos de detonación o fuente de ignición bajo el concepto del triángulo del fuego. Otro riesgo que debemos considerar, digamos, con el tema de químicos en bodegas de almacenamiento de productos que sean explosivos o inflamables, es la electricidad estática como tal. Si yo tengo un almacenamiento de químicos donde hay almacenamiento de inflamables o por alguna situación exista un producto que pueda tener propiedades explosivas, yo debo de tener en cuenta estas condiciones que me pueden dar un riesgo de electricidad estática. Atmósferas inflamables en esas áreas, que hayan generaciones de cargas. ¿Qué puede generar cargas? El transporte de algún gas o algún líquido por tuberías, el hecho de estar haciendo trasvases llenados o vaciados de depósitos que contengan líquidos inflamables o productos, digamos, explosivos. La acumulación de cargas también puede ser un riesgo para productos que tengan peligro de ser inflamables o explosivos. Que estemos usando en las instalaciones donde estamos manipulando estos productos, que sean con materiales que no son conductores, podría haber acumulación de carga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como medidas de control? Si el principio o la finalidad es regular las energías estáticas que puedan generar, digamos, o derivar un riesgo de incendio o explosión. Si estamos en atmósferas inflamables, digamos que por la naturaleza de la actividad que se me viene a la mente ahorita en nuestros servicios de salud, algunos hospitales tienen áreas de servicios de patología, donde ocupamos muchos solventes inflamables y altamente volátiles. Ahí podemos tener atmósferas que sean inflamables.
Entonces tenemos que tener bien establecido ese rango de inflamabilidad de esta sustancia. Que se pueda dar la situación de generación de cargas en las instalaciones de almacenamiento de manejo. ¿De qué manera deberemos controlar este riesgo? A través de velocidades de flujos en las tuberías, velocidades de llenado o vaciado de depósitos que contengan estos productos, la forma de cómo se hace el llenado, otras bases de los productos que tengan riesgo de ser inflamables o explosivos. Para regular la acumulación de cargas, digamos, en instalaciones de almacenamiento o manejo, podemos establecer o utilizar algunos dispositivos que eviten este riesgo de acumulación de carga. Los materiales conductores en cañerías o contenedores, el tema de desionizar el aire del ambiente donde se está manipulando estos productos, el control de la humedad. Si estamos en ambientes donde hay atmósferas inflamables, el tema de la ropa también es algo importante, la ropa de trabajo. Sabemos que las ropas sintéticas, que no son algodón 100%, el simple hecho de la fricción de las superficies puede generar cargas estáticas. Si pueden haber este riesgo de acumulación de cargas, es muy importante el concepto de las conexiones a tierra. Si vamos a entrar a áreas donde por la naturaleza de la actividad y acumulación de gases inflamables, el concepto de mecanismos de descarga. Usar barras metálicas para descarga previo a la entrada a las áreas donde hay acumulación de gases, el uso de alfombras especiales para quitarles, digamos, las posibles cargas al calzado del personal. Todos esos aspectos de medidas de control deben de considerarse en áreas donde hay manejo de solventes que tienen características de ser inflamables o explosivos. El simple hecho del trasvase de los productos en el contexto de que tengan riesgo de ser inflamables representa un riesgo. Que nunca ha sucedido algo, puede ser la suerte, pero puede llegar el momento en que suceda. Entonces, por eso se les ha insistido múltiples veces a las instalaciones institucionales que por la naturaleza de su servicio requieren almacenar productos químicos, garantizar que a la hora de comprar estos productos que son inflamables, el que se me viene más a la mente en este momento es el alcohol que utilizan nuestros servicios de salud. Muchas veces se compran productos en envases plásticos. La normativa internacional establece que por ley tendría que ser y por normativa internacional, si yo voy a manejar productos líquidos inflamables, debo de hacerlo en envases metálicos. ¿Y por qué en envases metálicos y no en envase o barril plástico? Porque puedo hacer el proceso de polarización para evitar las cargas estáticas, que ya sabemos que la carga estática puede ser el detonante para que se dé un evento de explosión o incendio según la naturaleza del riesgo de la sustancia química. Acá en la imagen estamos viendo la forma adecuada de hacer el trasvase de un depósito de mayor volumen a un depósito de menor volumen, donde ambos deben de ser para hacer el proceso de polarización de material metálico. Acá podemos ver cómo se cierra el circuito a tierra del envase del que estamos sacando producto inflamable con el sistema a tierra conectándolo a través de un cable al depósito que vamos a vaciar, al que vamos a enviar el producto inflamable. Cuando yo lo hago de esta forma, estoy garantizando enviar esas cargas estáticas que pueden tener aún mis manos a tierra en el sistema. Si yo no hago esto
y por las actividades que he andado haciendo, he ganado cargas estáticas en mi cuerpo. Puede ser el principio de un evento de una explosión o un incendio. Entonces, ojo con la recomendación de que si vamos a manejar en nuestras instalaciones productos inflamables, a la hora de comprar estos productos inflamables, debemos garantizar que los depósitos en los cuales nos lo provean nuestra empresa que nos va a vender el producto sea en envases metálicos para cumplir con normativa institucional y con la normativa internacional. Cuando estamos hablando de productos explosivos, ¿cómo puede identificarse un producto químico tiene riesgo de ser explosivo? Por obligación internacional, tanto el fabricante como el proveedor deben garantizar colocar símbolos de identificación de riesgo en los productos químicos peligrosos. Un producto explosivo va a tener este tipo de simbología. Si yo veo este símbolo en un envase, en una etiqueta de un producto que estoy almacenando en mi área de trabajo, tengan por seguro que ese producto tiene un riesgo de ser explosivo. Acá la definición dice un producto sólido o líquido de manera espontánea por reacción química puede desprender gases a una temperatura y presión y velocidad tales que pueden ocasionar daños a su entorno. Los criterios de Naciones Unidas para clasificar los explosivos lo hacen en base a esta simbología y hay subdivisiones de productos explosivos. No todos se comportan de la misma forma. Hay una división donde vaya este símbolo, puede ir, digamos, unos números acompañando. Y esas divisiones van desde la 1.1 hasta la 1.6. Las más importantes que me dicen que un producto químico tiene un riesgo alto de ser explosivo es que tenga este símbolo y tenga una subdivisión desde el 1 al 3. El 1.1 es la más peligrosa. Son aquellos productos que pueden causar una explosión inmediata. O sea, se reacciona instantáneamente todo el contenido del producto químico que tiene riesgo de explosión. Por ende, el evento es grande y destructivo. Y acuérdense, depende también de las cantidades que estamos almacenando. No es lo mismo tener, digamos, medio kilo de un producto explosivo a tener 100 kilos de un producto explosivo o tener 2 onzas de un producto explosivo. Dependiendo de la cantidad, también así va a ser el nivel de la detonación. Luego, el 1.2 son productos químicos que pueden causar una explosión que se conoce como deflagración. O sea, ahí hay generación de gases que se mueven a alta velocidad y con una presión extraordinaria, pero también acompaña, digamos, fragmentos, por eso se llama deflagración. O sea, la explosión no es eminente, sino que va como pausada y hay deflagración de material. Es la 1.2. Y la 1.3 es un poquito más abajo de la 1.1 y la 1.2. Si vemos productos químicos en nuestras instalaciones que tengan las subdivisiones 1 a la 3, las medidas de control tienen que ser más exhaustivas. De la 1.4 a la 1.6 son explosiones un poquito más controladas, no tan de gran magnitud. ¿Qué medidas de control debo de garantizar yo en áreas de almacenamiento y en áreas de manejo de estos productos que tengan ese riesgo de ser explosivos? Mantener ambientes donde se manejen o almacenen debidamente humidificados si es posible. Evitar golpes o caídas de los depósitos
envases que contengan esta sustancia. Evitar, digamos, temperaturas elevadas en las bodegas donde estamos guardando estos productos o en las áreas o gabinetes donde estamos guardando cantidades pequeñas. Más que todo en áreas de laboratorio podría haber la posibilidad de tener algún tipo de producto que se comporte como explosivo. ¿Qué otras áreas en instalaciones hospitalarias podríamos tener este riesgo? Habría que ver, ¿va? Como les digo, el encontrar el símbolo de Naciones Unidas es el que me va a dar el primer criterio de saber que lo que estoy yo almacenando o lo que estoy yo manipulando tiene ese riesgo de explosividad. Mantener estos productos alejados de fuentes de ignición, mantenerlos en sus recipientes originales, mantener los envases herméticamente cerrados mientras no se usan. Con esas condiciones de prevención yo puedo controlar el riesgo con los productos explosivos. ¿Qué tipo de protección podríamos necesitar? Una medida de protección es trabajar con las menores cantidades posibles. Trabajar con apantallamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy manipulando este producto químico, como les digo, más generalmente lo veo como en áreas de laboratorio que podamos tener el uso de estos productos. Hacerlo en un sistema de vitrina con sistema de extracción que me garantice un apantallamiento. Considerar el riesgo dentro del plan de emergencia. O sea, si yo tengo estos productos, debo de considerarlo en mi plan de emergencia. Entonces, en áreas donde tenemos estos productos que puedan tener un riesgo de explosividad, las medidas de control también tienen que ver mucho con la identificación del riesgo. ¿A través de qué? A través de toda esta simbología. Áreas restringidas, no se fuma, no se puedan generar fuentes de ignición por frecuencia con dispositivos electrónicos. El tema del calzado que me garantice no generar, digamos, cargas estáticas. Y establecer que de ahí debe de tenerse considerado el plan de emergencia, el riesgo potencial. Nosotros sabemos que hay productos químicos que en los hospitales es necesario utilizarlos y por ende se están comprando y usando. Pero lo que hay que tener certeza es de identificar el peligro, magnificar el riesgo y tomar las medidas de control. Con eso estaríamos terminando de hablar de los sistemas de control para los productos que tengan riesgo de explosividad. Luego pasamos al siguiente criterio de riesgo. Según Naciones Unidas, luego del riesgo más alto en productos químicos peligrosos es ser explosivo, y los subsiguientes riesgos de nivel de abajo de los explosivos son los que se consideran productos inflamables. Y productos inflamables pueden encontrarse igual en los tres estados físicos de la materia. Puede ser un sólido, puede ser un líquido, puede ser un gas. Pero los gases inflamables, acuérdense que ya los retomamos en el primer apartado como riesgo de explosión física, no química. Por ende, cuando hablamos de propiedades de inflamabilidad, los vamos a enfocar más a lo que son sustancias en estado físico como líquido o como sólido. Generalmente, cuando hablamos del riesgo para productos inflamables, entra la categoría 2, que son productos, gases inflamables, que entrarían en la primera, que hablamos de que tienen riesgo de actuar como explosivo físico, y estaríamos retomando de la categoría 3 a la 4 de inflamabilidad, donde 3 son los productos líquidos y 4, inflamabilidad, productos sólidos. Para los productos que están en estado líquido, podemos hablar de algunas propiedades físicas que debemos de conocer de las sustancias inflamables líquidas.
el punto de inflamación, el punto de autoignición, el punto de ebullición de esa sustancia química, la tasa de evaporación, los rangos de inflamabilidad de esa sustancia inflamable líquida y la presión de vapor de ese producto químico en estado líquido que tiene el peligro de ser inflamable. Vamos a hacer una descripción rápida de cada una de esas propiedades físicas de estas sustancias inflamables. Vamos a hablar del punto de inflamación. Según la definición, es la temperatura mínima a condiciones de una atmósfera de presión a la que los vapores de un líquido en contacto con el aire se inflaman cuando se expone a una fuente de ignición. Esta propiedad aparece en las famosas hojas de seguridad química de los productos. Hacerles mención que cuando yo quiero tener, digamos, información exhaustiva de una sustancia química que yo estoy usando en mi área de trabajo, yo debo saber que toda la información necesaria aparece en las hojas de seguridad química de esa sustancia. Y es obligación, digamos, del fabricante de sustancias químicas peligrosas trasladar toda esa información en este mecanismo que se conoce como hoja de seguridad química. Esto es de obligación vinculante y es de carácter obligatorio e internacional. O sea, todo fabricante de productos químicos peligrosos, si alguno de sus sustancias o productos químicos presenta características de riesgo, debe declararlas en las hojas de seguridad. Entonces, en las hojas de seguridad vamos a encontrar el punto de inflamación, el punto de ebullición, el rango de inflamabilidad de la sustancia, todo eso lo vamos a encontrar en las hojas de seguridad. ¿Y cómo se determinan todas estas propiedades físicas de estas sustancias inflamables? A través de pruebas en laboratorios que hacen los fabricantes para determinar, en este caso, el punto de inflamación. Aquí aparece el dispositivo de laboratorio donde se hace esta prueba, donde se está manipulando, digamos, la temperatura de este contenedor a una condición de una atmósfera de presión y se logra, digamos, poner, digamos, una flama y al momento que va aumentando la temperatura, va pasando líquido a estado gas y se va a inflamar a la exposición a la llama. Esta propiedad de punto de inflamación es únicamente factible para productos en estado líquido. No podemos hablar de punto de inflamación para gases, no podemos hablar de punto de inflamación para sólidos. Es una propiedad física que se mide en laboratorio para los líquidos. Porque la prueba lo que está haciendo es ver a qué temperatura se generan esos gases y esos gases arden al contacto con llama. Ojo acá dice que cuando más bajo es el punto de inflamación o conocido en inglés como flash point, mayor peligro representa esa sustancia inflamable. Luego vamos a hablar del punto de autoignición. ¿Qué es el punto de autoignición para un líquido inflamable? Es la temperatura mínima, siempre a condiciones de una atmósfera de presión, a la que los vapores de un líquido en contacto con el aire se inflama sin necesidad de estar expuesto a una fuente de ignición. A eso se le conoce como punto de autoignición. Igual, esto se determina para las sustancias a través de una prueba controlada en laboratorio y esta información, como les menciono, la vamos a encontrar en las hojas de seguridad química. Ojo acá, dice, cuando más bajo es el punto de autoignición, mayor peligro representa esa sustancia. Si yo estoy almacenando en mis bodegas algún producto químico en estado líquido
que tenga un punto de acto de ignición bajo, mayor riesgo hay en el almacenamiento de ese producto. Acá hay algo importante, dice, para un mismo producto, el punto de acto de ignición es una temperatura mayor que el flash point o punto de inflamación. Y dice que generalmente este punto de acto de ignición es mucho mayor que el punto de flash point. Cuando uno analiza estos dos conceptos, el punto de inflamación y el punto de acto de ignición, uno podría decir el punto de acto de ignición, ¿por qué va a ser más alto que el punto de inflamación? Cuando uno lo comienza a razonar y lo comienza a evaluar para el tema de almacenamiento de productos químicos, es algo muy importante. O sea, el punto de acto de ignición tiene que ver que no necesitamos una fuente de ignición. Prácticamente las condiciones del ambiente me pueden garantizar ese equilibrio en el medio para que se dé la acto de ignición. Y ojo, los puntos de acto de ignición no son bajos, ya lo vamos a ver más adelante en unas tablas comparativas. El punto de acto de ignición generalmente es alto, porque cuando se está haciendo esta prueba en laboratorio, tenemos este líquido confinado en un ambiente donde le estamos aplicando calor al depósito que lo contiene hasta que llega, digamos, a una temperatura donde no necesitamos más que esa temperatura para que él automáticamente arde. Imaginémonos, digamos, una bodega de almacenamiento de químicos y que generalmente las bodegas de almacenamiento de químicos en algunas de nuestras instituciones hospitalarias muchas veces por las condiciones que tenemos se almacenan cercanos, no en bodegas distintas estos productos. Las condiciones en veces no permiten tener bodegas separadas para los diferentes riesgos químicos y tenemos que almacenarlos en bodegas que se conoce como bodegas conjuntas, donde yo puedo estar almacenando productos inflamables, con productos corrosivos, con productos oxidantes, pero debo tener algunos criterios para tener ese almacenamiento conjunto. El evento donde veo yo más peligro con los productos con un punto de ignición bajo es cuando se dé un conato de un evento, donde solo el calor que se está generando en el evento es suficiente para que el producto se ignicione o comience a arder. O sea, acuérdense que el calor es una forma de energía que se traslada en el medio, en el ambiente, en el aire. No necesitan tener un medio físico para llegar a una bodega. Puede estar, digamos, iniciando un incendio en una área de almacenamiento y aunque exista separación con la otra, se logran temperaturas tan altas y ese calor traslada o traspasa las paredes y puede comenzar a tener el ambiente necesario. La siguiente bodega, donde hay productos con un punto de acto de ignición bajo y sin necesidad de que llegue la llama a esa bodega, puede comenzar a tener la condición de... Luego vamos a hablar del punto de ebullición, siempre para los productos líquidos, y quizás le vamos a poner un poquito más de velocidad al tema porque el tiempo es corto y esta temática es bastante larga. El punto de ebullición es la temperatura a la que la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica. ¿Qué me quiere decir esto? Que este punto de ebullición es cuando yo le aplico calor a un líquido, comienzan a generarse las primeras burbujas en el seno del líquido. Y acordémonos que generación de burbujas en el líquido suben y son vapor o gas que pasa a la siguiente fase. Acá dice que el punto de ebullición es la temperatura que aparecen las primeras burbujas de vapor en un líquido. Cuando más bajo es el punto de ebullición, más volátil es el líquido y tiene mayor peligro. ¿En qué sentido?
acordémonos que cuando abrimos un envase que tenga algún producto químico inflamable, llámese un solvente en un área X de un hospital, digamos, un área de patología, un área de laboratorio clínico donde hacen pruebas, o un área de mantenimiento que abrimos un depósito que tenga un solvente que ocupamos para retirar pintura, para hacer algún mantenimiento, a la temperatura ambiente y a la temperatura ambiente podrían estarse generando movimientos de estado líquido a fase gas o fase vapor, depende. Ahí estaríamos hablando que ese punto de ebullición para ese producto químico es bien bajo. Es más bajo que la temperatura ambiental donde está usándose el producto o donde está almacenándose este producto. Entonces, ojo con este criterio para el tema del almacenamiento y el manejo seguro también. Que cuando tengamos productos químicos en estado líquido que sean inflamables, si revisamos en información técnica este punto es bastante bajo, debo tener un poquito de cuidado para el manejo del mismo. Luego, el concepto de presión de vapor es la presión en que entra en equilibrio la fase líquido con la fase gas. Entonces, esta es otra propiedad física que se tiene como información en las hojas de seguridad química. La presión de vapor es independiente del volumen de producto químico. Quiere decir que la misma presión de vapor que hay en un barril de 55 galones, donde se está pasando de líquido a gas, el producto es la misma presión de vapor que voy a tener en un vidrio de reloj, donde yo con una pipeta agrego 5 ml de un producto inflamable que tenga presión de vapor. No va a depender de la cantidad. Dice que la presión de vapor en un líquido aumenta rápidamente con la temperatura. O sea, un solvente que sea inflamable o tenga características también de ser tóxico a una condición ambiente podría estarse moviendo rápidamente a vapor. Y al ver en la hoja de seguridad que mientras más alta es la presión de vapor de ese producto, yo voy a saber que ese producto más fácilmente pasa a estado gas o vapor. Ojo con esto, porque esto tiene que ver más que todo con el tema de manejo de esta sustancia. También existe el concepto para el tema de los productos inflamables de la tasa de evaporación. Todos estos criterios que estamos hablando de la tasa de evaporación, el punto de evaporación, el fly point, todo esto tiene que tener sentido desde el punto de vista para garantizar las medidas de control en áreas de almacenamiento y en áreas de manejo de químicos. Porque muchas veces esas no están siendo consideradas. Entonces, la tasa de evaporación, como al ser una tasa, es una referencia con respecto a otra sustancia. Acá menciona que la tasa de evaporación de los solventes inflamables se hace en función del acetato de butil. Este es un estándar. Entonces, cuando busquemos la tasa de evaporación en la hoja de seguridad, aquí nos da un ejemplo para el dietiléter, es de 37.5 veces. Se evapora más el líquido del dietiléter a fase de vapor que el acetato de butilo, que está como referencia. Otra cosa importante en el tema de manejo de líquidos inflamables, más que todo para áreas de manejo, porque entendemos que en las áreas de almacenamiento el producto está en su depósito original, está bien cerrado, el riesgo es menor. Pero si estamos hablando de un área donde se están ocupando estos productos, el riesgo es más alto y por ende es más importante el conocer el rango de inflamabilidad de esta sustancia. Entonces acá menciona que el rango de inflamabilidad es el margen de concentración de un vapor en el aire dentro del cual la mezcla vapor-aire es más inflamable. ¿Cómo podemos entender esto? Fácilmente,
de forma no tan técnica y algo que les dé agarrar rápido esto. Es igual para los que tenemos un automóvil. Antes los automóviles tenían carburadores mecánicos, no electrónicos, donde influía mucho la mezcla de aire y gasolina para que funcionara bien el motor. A esto se refiere el rango de inflamabilidad y lo podemos ver aquí en el esquema. No sé si logran ver el puntero del ratón que lo estoy moviendo en la pantalla. Acá estamos amplificando ese rango de inflamabilidad. Un producto químico, llámese líquido, que puede pasar de esa fase líquida a fase vapor y realmente en un líquido inflamable, lo que comienza a arder son los vapores que se generan del líquido. Entonces, en el rango de inflamabilidad se habla de un límite inferior de inflamabilidad y se habla de un límite superior de inflamabilidad. Si estamos adentro de ese rango, la probabilidad de generarse un evento, un fuego o algo es más alta. Si estamos en el límite bajo de inflamabilidad, ahí la mezcla habla que es una mezcla pobre. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más oxígeno que producto inflamable y por ende, mientras no se logre llegar al rango medio, la probabilidad que se dé un evento de llama es bajo. El otro extremo es una mezcla rica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más producto químico inflamable que oxígeno en ese ambiente y por ende la probabilidad de que se dé un evento de comience a arder ese producto es bajo. Entonces, los niveles de peligro están entre el LI y el límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad. Por eso les hago el símil con el combustible en el carburador de un vehículo. Ustedes saben que cuando la bomba del vehículo antiguo tiraba más combustible de lo que podía necesitarse en el carburador, no había detonación, porque había más combustible que oxígeno. Acuérdense que debe haber equilibrio entre el oxígeno y el material inflamable. Cuando se logra ese equilibrio, entonces se generaba la detonación. Si había más oxígeno que combustible, tampoco funcionaba el carburador, o sea, se buscaba el equilibrio. Ese es el símil con este concepto de rango de inflamabilidad. No sé si eso les hace comprenderlo un poquito más fácil. Y aquí lo menciona. Cuando más amplio ese rango de inflamabilidad hay, mayor peligro. ¿Qué quiere decir? Cuando este rango es más amplio, el peligro es más alto. Y esta propiedad física de las sustancias inflamables no es que se las inventan, salen a partir de las pruebas en el laboratorio. Luego, para simplificar este tema del riesgo con los inflamables, yo les menciono acá, en esta tabla está apareciendo, digamos, el flashpoint, que es el punto de inflamación, el punto de acto-ignición, el punto de ebullición y los límites inferior y superior de inflamabilidad. Y ponemos algunos ejemplos asociados con productos que estamos manejando en nuestros servicios de salud. Acá podemos ver que el flashpoint, en el caso del etanol, dice que es de más 14. En cambio, para la acetona es una temperatura de menos 17. ¿Qué quiere decir esto? Que a menos 17 grados centígrados, yo puedo estar sacando la acetona de la refrigeradora y acercarle la llama y va a arder inmediatamente. Hay productos que el punto es más alto. El punto de acto-ignición que mencionamos del dióxido en la lámina, que decía que generalmente este punto de acto-ignición, porque no se necesita estar frente a una llama para que se genere la combustión espontánea de esos gases, es más alto. Aquí lo podemos ver. En el caso de la acetona, el punto de acto-ignición es de 465 grados.
cuando se alcance en el ambiente donde está almacenado, pongámosle, ¿qué es lo que almacenamos nosotros más? Agarremos el equivalente del etanol, que es el alcohol que ocupamos en servicios de salud y que ya hemos encontrado en hospitales, que hay hasta almacenamiento de 30, antes eran hasta 40 barriles en una bodega de almacenamiento. Cuando se diese un evento de incendio en esa bodega, aunque no esté cercano todavía el incendio a la bodega de alcohol, por darles un ejemplo, si ya se está moviendo calor por convección en el ambiente y esos vapores del evento que está cercano a esa bodega ya alcanzan temperaturas de 365 grados y se están moviendo esos vapores o ese calor por convección hacia donde tenemos el almacenamiento de este producto etanol, prácticamente va a arder sin necesidad que le acerquemos llama, le acerquemos chispa. A eso se refiere el punto de alta ignición. Y por ende, como lo mencionaba en la lámina anterior, es siempre mucho más alto que el punto de inflamación. ¿Por qué el punto de inflamación es más bajo? Porque para que arda yo tengo que acercarle llama, tengo que acercarle chispa para que arda. Los puntos de ebullición, que quiere decir que la fase cuando está pasando a gas, digamos la acetona, el punto de ebullición es a 56 grados centígrados, él comienza a generar las primeras burbujas y a generar paso de la acetona hacia la fase gas. Y los puntos de inflamación inferior y superior para la acetona, el inferior es del 2 y esto se me olvidaba mencionar, los puntos de inflamación inferior y superior son porcentajes de mezclas. Mezcla del producto químico inflamable con respecto al aire o en el ambiente. Es porcentaje de volumen de producto en fase gas inflamable con respecto a volumen de aire en ese ambiente. Entonces, aquí es de 2 a 13. Entonces, este rango, la acetona tiene este rango que es más amplio comparado con los del otros productos. Miremos el caso del metanol, es de 6 a 36, el metanol. Si lo comparo con el etanol, es de 3 a 19. Aquí el rango es más corto. Este rango es más grande, o sea, hay más peligro almacenar metanol en bodegas que almacenar etanol. Cuando veamos la clasificación de los líquidos inflamables más adelante, vamos a ver que hay categorías de inflamabilidad 1, 2, 3 y 4. Entonces, en este criterio, el metanol sería un candidato para hacer un producto con inflamabilidad nivel 1 y el etanol andaría como producto de inflamabilidad nivel 2. Entonces, esta tabla y todos los conceptos que hemos ahorita tocado, que son propiedades físicas de las sustancias líquidas inflamables, es para que tengamos los criterios para evaluar el nivel de riesgo en áreas de almacenamiento o en áreas donde estemos manejando esta sustancia. Hoy vemos el tema, ¿cómo voy a conocer yo si hay un producto que tenga riesgo de inflamabilidad en mis áreas de trabajo? Cuando yo encuentre este símbolo en el envase. Acá dice que si yo encuentro este símbolo, podría estar hablando de que ahí tengo un gas inflamable. Dice que es un gas que se inflama con el aire a 20 grados centígrados, una presión de referencia de una atmósfera. ¿Qué quiere decir? Este producto arde en condiciones normales de almacenamiento. No tengo que tener condiciones especiales. Y los gases inflamables se clasifican en dos categorías. Categoría 1, categoría 2. ¿Cuáles son los criterios? Dice, los gases categoría 1 son gases que son inflamables en mezclas de proporción igual o inferior al 13% en volumen con el aire. Gases que tienen un rango de inflamabilidad con el aire de al menos el 12% independientemente del límite inferior de inflamabilidad. Los gases categoría 2
inflamables son gases que tienen un rango de inflamabilidad al mezclarse con el aire. Entonces, acá esto me está dando un criterio para saber si son muy inflamables o poco inflamables. Líquidos inflamables, los que le mencionaba con los ejemplos del metanol y el etanol. Desde aquí vamos desde la categoría de inflamabilidad 1 a la categoría de inflamabilidad 4. ¿Cuándo va a ser un líquido inflamable categoría 1? Cuando cumple este criterio. Punto de inflamación de 23 grados centígrados, que el punto de inflamación, recuérdense que es el flash point en inglés, que se puede encontrar en la hoja de seguridad, y el punto inicial de ebullición está por debajo de 35 grados centígrados. Los de categoría 2 dice que son punto de inflamación siempre menor a 23 grados centígrados, pero un punto inicial de ebullición arriba de 35 grados centígrados. Entonces, entre el 1 y el 2, ¿cuál es el que tiene mayor riesgo de inflamabilidad? Los que estén en la categoría 1. ¿Cuáles van a ser los que van a tener menos riesgo de inflamabilidad? Aquellos que estén en la categoría 4. Estos son los criterios para que ustedes sepan, digamos, qué tan inflamable es un producto químico en estado líquido. Porque no es lo mismo estar almacenando un líquido inflamable categoría 1 que estar almacenando un líquido inflamable categoría 4. En el tema de los sólidos inflamables, igual, se habla de los conceptos y las categorías. Acá es los mismos, existen también los criterios que nos van a dar las categorizaciones. Y igual, siempre el que va a tener más riesgo van a ser entre la 1 y 2 el que tenga categoría 1. Ojo con este sistema que les estamos mencionando. Muchos de ustedes recordarán que en muchos años atrás ocupábamos pictogramas que tenían más colores, siempre los mismos símbolos, pictogramas. Pictogramas es la figurita que aparece adentro del recuadro. Si ustedes recordarán, bastantes añitos atrás, la última norma de manejo y almacenamiento de químicos todavía maneja la simbología Naciones Unidas anterior, donde los rombos tenían diferentes colores. Hoy la nueva categorización de riesgo y las hojas de seguridad nuevas que están llegando a nuestros establecimientos ya están cumpliendo con el sistema globalmente armonizado, donde los pictogramas son fondo blanco, pictograma o figura en color negro y bordes del recuadro en fondo color rojo. Entonces, este pictograma que estamos viendo ahorita prácticamente es el que viene a sustituir los anteriores. La figura de la llama siempre es la misma. Lo que cambia son los tonos de colores y recuadros. A diferencia del sistema anterior, donde debajo del símbolo de la llama iba un número que nos identificaba el estado físico del producto inflamable, si era gas, si era líquido o era sólido. Hoy la simbología ya no la lleva, pero se declara de otra forma el estado físico de la sustancia. ¿Qué es lo que nos trae al final de haber evaluado todos estos criterios de los riesgos físicos de las sustancias inflamables? Conocer las medidas de control que debemos implementar. Eso es lo que nos trae acá. ¿Cuáles van a ser las medidas de control preventivas y las medidas de control protectivas para el manejo y almacenamiento de productos con características de riesgo de inflamabilidad? Para la prevención, tenemos que considerar mantener el recipiente herméticamente cerrado mientras no se está usando. ¿Por qué? Porque ya hablamos de los puntos de evaporación,
la tasa de evaporación. Si son tasas y valores bajos, prácticamente yo puedo dejar destapado un depósito y a la media hora todo ese líquido pasó a fase vapor o gas y ya no está en el envase, sino que está en el ambiente de trabajo. Y eso incrementó el límite de inflamabilidad de mi área de trabajo, y cualquier detonante, ya sea calor, chispa, radiofrecuencia, lo que estuvimos hablando, puede generar una lengua de fuego y puede salir alguien herido o lesionado. Mantener alejado de calor y de fuentes de ignición los depósitos que contengan productos químicos inflamables. Garantizar mantener áreas secas y bien ventiladas, tanto en áreas de almacenamiento como en áreas de uso de estos productos. Mantener alejado de productos incompatibles las sustancias inflamables. Aquellos que conocen la normativa institucional saben que las sustancias inflamables nunca las vamos a manejar almacenadas o cerca con productos oxidantes ni con productos corrosivos, porque son incompatibles. Entonces, estas medidas de prevención las aplicamos y identificamos los riesgos que pueden detonar un evento. No fumar, no usar dispositivos electrónicos, calzado especial, ropa especial. Para la medida de protección, trabajar con la menor cantidad posible, que esto esté considerado siempre en el plan de emergencia, proteger ojos, cuerpos y manos. Entonces, esas son las medidas que queremos que se apliquen. Sustancias oxidantes. Las sustancias oxidantes, como mencionamos, es otro peligro que puede tener una sustancia química, que hace que entre a la categoría de sustancias peligrosas. Entonces, una sustancia peligrosa es aquella que tenga características de ser oxidante. Y un oxidante son productos que generalmente liberan oxígeno o pueden provocar o facilitar la combustión de otros productos. ¿Qué quiere decir esto? Que un producto oxidante no es un producto inflamable, pero es un producto que puede propiciar que otros productos que sean inflamables o combustibles ardan. Y aquí lo menciona, los oxidantes nunca los vamos a reconocer como inflamables, porque ellos no arden. Su propiedad es que al momento de reaccionar o de estar en un evento donde hay un conato de algo, él va a proveer el oxígeno necesario para que el evento se haga más complicado. Eso es un oxidante. ¿Cuáles van a ser las medidas de control? Mantener en recipientes herméticamente cerrados, mantener alejados de fuentes de calor, mantener alejados de productos inflamables preferencialmente. Acuérdense que también no solo con inflamables, sino también con corrosivos o con productos tóxicos. Para los controles, para productos oxidantes, dice trabajar con las menores cantidades posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no debo de agarrar mi área de trabajo como bodega centralizada para guardar toda la sustancia oxidante que yo requiero para todo el año. O sea, en mi área de trabajo yo debo manejar únicamente lo que voy a consumir, digamos, en la semana o lo máximo en el mes, pero no más allá. O sea, que no se convierta las áreas de trabajo o de manejo como áreas también para bodegas de almacenamiento. Existen también los riesgos de productos que reaccionan espontáneamente, que también son riesgos físicos. Aquí aparece nuevamente el símbolo de producto explosivo o producto inflamable. Estos que reaccionan espontáneamente son productos que también se conocen como actos reactivos y se clasifican en 7 tipos, de la A a la G, según detones de Freire o reacciones. Total o parcialmente, rápida o lentamente, y en condiciones de confinamiento. Esto ya lo
hablamos al inicio cuando eran los productos explosivos, tiene mucho que ver con eso. Mencionamos que habían productos que tenían propiedades físicas intrínsecas de ser pirofóricos. ¿Qué es un producto químico pirofórico? Son líquidos o sólidos que aún en pequeñas cantidades se inflaman al cabo de 5 minutos de entrar en contacto con el aire. ¿Cuál es la medida principal que tenemos que garantizar? Que estos productos que son pirofóricos no entren en contacto con el aire. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Y ustedes sabrán si los tenemos en nuestros establecimientos. Son los boranos, los hidruros, alquimetales, metales finamente divididos, nitruros alcalinos, fosfinas, fósforo blanco, fosfuros, silenos y cianuros. Todos estos productos de estas familias tienen características de ser pirofóricos. Productos que experimentan calentamiento espontáneo. Pueden ser líquidos o sólidos, que pueden calentarse espontáneamente en contacto con aires sin aporte de energía. Cuando decimos sin aporte de energía, quiere decir que no van a generar un evento de explosión. Prácticamente solo es un calentamiento espontáneo. No llegan a detonar o deflagrar. Dice que difieren de los pirofóricos, que solo se inflaman cuando están presentes con grandes cantidades y después de un largo periodo de tiempo, de horas o días. O sea que estos que hacen calentamiento espontáneo no es que también es inmediatamente, sino que lleva un proceso. Productos que en contacto con el agua pueden desprender gases inflamables. Ejemplos de ellos, para ver si nosotros tenemos en nuestras instalaciones, hay ácidos fuertes anhídricos, alquimetales y metaloides, aniuros, anhidros, flúor, halogenuros de isoide. Estos lo siento como que si podrían ser más en el Laboratorio Nacional de Referencia, que puedan tener algunos de estos productos. No sé si en nuestros hospitales los podrán tener. Los peróxidos orgánicos son sólidos o líquidos que contienen estructura bivalente de oxígeno y pueden considerarse derivados del H2O2, que es el peróxido, en el que uno o ambos átomos de hidrógeno han sido sustituidos por radicales orgánicos. Estos productos tienen una característica de ser térmicamente inestables y pueden sufrir descomposiciones exotérmicas, actos aceleradas. Pueden ser susceptibles de experimentar una descomposición explosiva también. Arden rápidamente, son sensibles para choques o fricciones. Entonces, cuando tengamos algún producto de esta naturaleza, vamos a ver combinación de estos símbolos que me pueden detallar que estamos frente a un riesgo de esa naturaleza. Los productos perioxidables igual son otros productos químicos que pueden presentar riesgo. Compuestos capaces de reaccionar con el oxígeno del aire a temperatura ambiente, pero de muy lenta reacción. Ellos pueden reaccionar para formar peróxido, que eso sí pueden ser potencialmente explosivos. Para los productos oxidantes, en general, las medidas de control que debemos de aplicar en áreas de almacenamiento y bodegas serían las siguientes. De forma preventiva, racionalizar las compras. ¿Qué quiere decir esto? No comprar cantidades grandes para tenerlas guardadas en nuestra bodega, porque son productos que se descomponen fácilmente y si yo compro volúmenes
altos y no los estoy moviendo constantemente, pueden llegarse a degradar aún dentro de su envase original y dentro de las bodegas de almacenamiento y convertirse en un riesgo de generar peróxidos explosivos. Por ende, hay que tener limitación en el tema de las compras. Generalmente para los productos de esta naturaleza también venden productos que ya vienen con inhibidores. ¿Qué quiere decir? Que vienen mezclados con otras sustancias que reduce el riesgo de descomposición. Pero posiblemente para la naturaleza que lo pueda requerir algún servicio de salud, lo necesitamos puro y no mezclado con algo más, ¿verdad? A diferencia del sector privado, donde posiblemente los pueden comprar con inhibidores. Almacenarlo lejos de áreas de calor o de fuentes de luz. Evitar la evaporación del producto en la mayor medida. ¿Qué quiere decir esto? Garantizar después del uso el cierre adecuado de los contenedores. Mantener los recipientes herméticamente cerrados mientras no los usemos. Y anotar la fecha de apertura del envase, porque al momento que se abre este envase, comienza el periodo de degradación del químico. Si no lo utilizamos, él se va a degradar y puede convertirse en un riesgo. Como medidas de protección, más que todo en áreas de trabajo o en áreas de uso, trabajar con las cantidades menores posibles, realizar un test de peróxidos antes de empezar a trabajar y protección de los ojos. Los productos corrosivos. La corrosividad es otra característica de riesgo de las sustancias químicas. Es un peligro intrínseco en algunas sustancias. Y ese peligro lo vamos a identificar a través del siguiente símbolo. Este símbolo es bajo el nuevo sistema CGA, sistema globalmente armonizado, bastante parecido al sistema anterior. Como les explicaba, hoy los fondos en blanco, pictogramas que son las imágenes en color negro y rebordes del pictograma en fondo rojo. Para este tipo de productos se pide que siempre los manejemos en sus contenedores originales, no estarlos pasando a otro tipo de contenedor porque pueden ser bastante reactivos con un contenedor que no es el propio que envía el fabricante. Rápidamente, el otro apartado que teníamos bajo la temática solicitada era el equipo de protección personal para los riesgos. Vamos a ir un poquito volando con este tema por cuestiones de tiempo. Los equipos de protección personal. Esto es el último recurso. Prácticamente el equipo de protección personal debe de considerarse como el último recurso cuando yo no pueda evitar hacer un uso de un producto químico peligroso. La primera fase es en mi sistema de evaluación de riesgo. Si yo puedo sustituir un producto químico más peligroso por uno menos peligroso, lo tendré que hacer. Si por el análisis que se hace yo no puedo cambiar el producto y siempre tengo que manejar un producto químico con algún peligro inherente en él, debo de hacer uso del recurso de lo que es el equipo de protección personal. Los equipos de protección personal los vamos a clasificar en protección para la cabeza, protección para el cuerpo, los pies, protección auditiva, protección respiratoria, la protección de las manos y la protección facial. En esas clasificaciones los vamos a tener. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo? Es conocer qué equipo de protección personal requiero. ¿Dónde encuentro yo la información del equipo de protección que debo necesitar para usar un producto químico peligroso? Esta es parte de la información
que aparece en las hojas de seguridad química del producto. Por ende, una de las condiciones preliminares para garantizar un adecuado equipo de protección personal es conocer las sustancias con las que voy a estar involucrado, buscar la información necesaria en las hojas de seguridad para la selección correcta del equipo. Entonces, bajo el ciclo del uso de los equipos de protección personal, primero yo debo de conocer esa necesidad. Y esa necesidad la voy a encontrar en la información que me detalla las MSDS, que son sus símbolos, sus letras de acrónimo en inglés. En base a eso, yo voy a hacer la selección, proceso de inspección y uso del equipo. Sabemos que los equipos de protección personal, algunos son reutilizables, otros no. Si es un equipo reutilizable, ese equipo va a requerir mantenimiento. Y previo a su siguiente uso, yo tengo que inspeccionar que esté en buen estado. Si es un equipo de protección personal que no es reusable, o sea que es descartable, yo debo de garantizar una disposición final adecuada del producto, del equipo de protección. Para encontrar en la información bibliográfica les puede aparecer como EPP, que son las abreviaturas de el equipo de protección personal. Como lo vimos en el esquema anterior, hablábamos de la necesidad. Esa necesidad de equipo de uso de protección personal puede estar de carácter obligatorio en reglamentaciones legales. ¿Cuáles podrían ser las reglamentaciones legales? Nuestra normativa institucional que le aplicamos al sector privado y que también la estamos aplicando a nuestros servicios de salud hospitalaria, reglamentan el tema del uso del equipo de bioseguridad. La Ley de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo también es por reglamentación que exige el uso de equipo de protección personal. ¿Cómo puedo también yo saber si hay necesidad de equipo de protección personal en mi área de trabajo? A través de la observación de los puestos de trabajo, a través de procesos de evaluación de riesgos. Podría definir la necesidad de equipo de protección personal en base a récord de incidentes o accidentes que se hayan dado en mi área de trabajo, o bajo participación de comités o delegaciones donde participen los trabajadores y planteen la necesidad del uso de algún equipo de bioseguridad. Luego que ya planteé la necesidad, debo conocer qué tipo de equipo, hacer la selección. Debo de garantizar que ese equipo de protección personal me garantice una protección adecuada, que no me vaya a originar un riesgo mayor. Por el caso cuando estuvimos hablando de los gases inflamables o donde se manejan líquidos inflamables, que aún el tipo de ropa que yo utilice puede ser una posibilidad de riesgo. O sea, el equipo de protección que me asigne no debe ser incompatible con las sustancias que estoy manejando. El tema de que el equipo de protección personal que yo requiera debe de cumplir normativas o certificaciones. Y algo adicional, porque no toda la gente le gusta trabajar con equipo de protección personal, es garantizar que ese equipo de protección personal sea confortable. ¿Qué quiere decir? Dar tallas adecuadas según la fisionomía del trabajador, según la forma de su rostro, según el tamaño de calzado, el tamaño de ropa, o sea, cosas que garanticen el sentirse confortable usando el equipo de protección personal. El tema de la inspección del equipo de protección personal vimos que también era algo importante. Cuando se asigna un equipo de protección personal a un trabajador, tiene que darse la información del uso adecuado del equipo.
para que el trabajador sepa cuando ese equipo de protección personal ya no le está brindando la protección que él requiere. Y esas verificaciones están intrínsecas en el uso. Ejemplo, guantes de material adecuado para el producto químico que vamos a manipular. Para el uso, que estén en condiciones adecuadas en este caso del ejemplo, los guantes, o pueden ser los filtros de las mascarillas, con la inspección con respecto a la persona, que se le asignó, digamos, una talla adecuada del equipo de protección personal, porque no es lo mismo estar trabajando con una mascarilla de media cara que me quede grande, que no voy a poder hacer el sello adecuado en mi rostro, o tenga una talla pequeña que me quede mal colocada. Entonces, todas esas condiciones se hacen al momento de la inspección, que posiblemente estas las puedan estar haciendo los comités de salud y seguridad ocupacional de los diferentes establecimientos. Tener equipo de protección personal requiere también de un mantenimiento cuando no son descartables. Tiene que tener limpieza y garantizar un almacenamiento adecuado del equipo. Cuando hablamos de almacenamiento adecuado, más que todo para el tema de los respiradores que son de cambio de cartucho o de media cara de material, de algún polímero plástico. Si no los almacenamos adecuadamente y los dejamos a las condiciones de la intemperie del ambiente laboral, ellos se pueden estar, digamos, degradando o afectando. Entonces, requieren un manejo y almacenamiento adecuado. Garantizar que los cartuchos, si no se van a ocupar durante un periodo de tiempo, porque las pruebas yo las hago 1 o 2 veces a la semana en mi área de trabajo, los demás días de la semana que no los tengo en uso, yo tengo que guardarlos y no dejarlos a la intemperie, porque este tipo de dispositivos, como los cartuchos, ellos están absorbiendo la contaminación del ambiente. Entonces, por ende, se están degradando si quedan mal almacenados. En el tema de protección para la cabeza, digamos, el tema de casco, el tipo de los zapatos también, o botas si fuese necesario, porque estamos en ambientes donde estamos permanentemente en contacto con químicos. El tipo de ropa de trabajo también tiene mucho que ver. Para el tema de químicos, protección auditiva prácticamente no, pero es parte de saber de que dentro de los equipos de protección personal, la protección auditiva es algo básico que se debe de considerar. Este equipo de protección auditiva debe garantizar que no aísle completamente el sonido hacia el trabajador, que le permita poder reconocer o ser audible algunos avisos de seguridad en caso de que fuera requerido. Los equipos de protección respiratoria sí tendrán mucho que ver con el tema de manejo de químicos. Hay diferentes tipos de protección respiratoria. Tenemos los que son con aire para proteger de aire contaminado, que prácticamente son respiradores o mascarillas con cartuchos para ambientes laborales, que es lo que prácticamente estaríamos nosotros requiriendo bajo las necesidades de los productos químicos que podemos estar manejando en algunos servicios de salud, más que todo en hospitalarios, donde manejan solventes que puedan ser tóxicos. El uso de respiradores descartables o mascarillas de uso con mantenimiento, y los que son con autocontenido, que para nuestras necesidades no sería lo requerido. Esto es más que todo para otro tipo de actividades industriales donde haya manejo de productos químicos, donde estamos trabajando en ambientes confinados, donde el nivel de oxígeno puede estar por debajo del 18%, que ya es un nivel en el cual puede haber afectación, digamos, para el trabajador, que puede causar, digamos, daños o desmayos.
Con los equipos de protección respiratoria debemos garantizar la capacitación del personal, más que todo con el tema del ajuste de los equipos y las pruebas para saber si el equipo todavía está funcional, si no requerimos ya un cambio de cartucho. O sea, yo puedo tener mi equipo de protección respiratoria, pero si no lo sé utilizar o no estoy usando la talla apropiada, es prácticamente estar trabajando sin protección personal. O sea, yo debo garantizar sellos con el rostro, debo hacer las pruebas positiva y negativa para saber si todavía los cartuchos están funcionando o no, o si ya requiero cambio de los mismos. Para el tema de la protección de manos, más que todo, acá aparecen varias opciones para el tema de temperaturas extremas, que lo hablamos en el caso de aquellos trabajadores que en servicios hospitalarios tengan que estar haciendo acoplamientos o manipulación de cilindros de gases comprimidos. Generalmente los cilindros pequeños de gases comprimidos, las temperaturas, no estamos hablando de temperaturas criogénicas, pero sí pueden causar algún tipo de lesión si nos exponemos a una fuga de oxígeno. Está en condición pura de un cilindro de 100 libras, digamos. Pero si ya tenemos que hacer un mantenimiento o hacer un control de fuga de algún sistema de oxígeno de alto volumen, posiblemente ahí sí podemos tener riesgo de que haya gases a temperaturas criogénicas. Y tenemos que ocupar este tipo de guantes. Más que todo lo vemos en el tema de productos químicos con riesgo de ser corrosivos oxidantes, el uso de equipos tales como guantes adecuados a este tipo de riesgo. Protección facial. Acá hay un criterio que prima, que cuando estemos manejando productos químicos que tengan riesgo físico de lesionar, como el caso de productos oxidantes o el caso de productos corrosivos, nadie debe quedar eximido del uso de protección ocular, porque estas propiedades peligrosas de estas sustancias, si son corrosivas o oxidantes, pueden causar una lesión grave a la vista en contacto por cuestión de segundos, dependiendo del grado de agresividad del producto corrosivo o oxidante. Entonces, en esos casos, no podemos eximir el uso del equipo de protección personal. Acá hay un criterio con el tema del uso del equipo de protección personal. Puede darse la situación, como lo menciona acá este triángulo, que yo no sé que requiero un equipo de protección personal. La otra condición es que no puedo, o sea, no tengo acceso al equipo de protección personal. Y la más grave de todas es que yo sé que tengo que usar equipo de protección personal. Yo puedo tener acceso al equipo de protección personal, pero yo no quiero hacer uso del equipo de protección personal. Si estoy en esta condición, estoy en una condición desfavorable para que me pueda ocurrir algún percance en el tema de manejo de químicos peligrosos. Con esto estaríamos concluyendo la temática de esta tarde. Espero que haya sido de bastante información para ustedes. Para aquellos que me conocen y tengan dudas al respecto, pueden contactarme, digamos, a la oficina, a la línea telefónica asignada, que es 2205-1619. Por cualquier consulta estamos a la orden. Y el correo electrónico, que lo pueden encontrar, digamos, en la agenda que pone Recursos Humanos para consultas posteriores sobre la temática. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Agradecemos el tiempo. El grupo ha sido grande, han sido más de 60 personas que han estado interesadas en la temática.
Si en el futuro requieren alguna socialización más precisa y más puntual con algún área institucional, pueden solicitarla con todo gusto. Si tenemos el tiempo, podemos buscarlo o asignar un tiempo para poder hacer un acercamiento, si requieren más información sobre el tema. Muchas gracias. Carolina López, ingeniero, le saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto, Carlos. Bien, solamente, no sé, ingeniero, si dentro de sus buenos oficios se pudiera incluir lo que son las visitas a todos los establecimientos de salud en lo que es el almacenamiento de las sustancias químicas. En este caso, pues porque recuerde que en cada unidad de salud se resguardan lo que son algunos órganos fosforados, ¿verdad? Y combustibles y todo. Y tal vez sería bueno contar con su apoyo, ingeniero, para dar recomendaciones a la, en este caso, autoridad competente. Correcto, claro que sí, Carolina. Para nosotros como DISAN hemos identificado que el riesgo más grande en el tema de manejo y gestión de productos químicos lo tenemos con nuestros hospitales nacionales, los 31 hospitales que están operando. Desde el 2016 se ha dado seguimiento a estos establecimientos a través de las unidades de salud correspondientes. Hay acercamientos y visitas de los inspectores de salud ambiental a los hospitales tanto para verificar las condiciones de manejo de los químicos como para apoyar en asesoría técnica a los hospitales, o algunas veces asistimos tanto el personal operativo del nivel local como mi persona en seguimiento cuando es requerido alguno de estos establecimientos. El nivel de riesgo, digamos, en instalaciones menos complejas como las unidades de salud, el riesgo es un poquito más bajo, aunque existe, pero sí no es en la magnitud de riesgo como en los hospitales. Si hubiese necesidad de hacer algún acompañamiento puntual a un servicio de establecimientos menores como unidades de salud, con todo gusto, si somos solicitados. Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde. Acá estamos viendo una consulta de María Luz Amayén. Dice, ¿qué entidad se encarga de la verificación que cumplen las normativas, como por ejemplo que se consigne la peligrosidad del producto en la ficha técnica o MSDS? Mencionarles, como les dije anteriormente, que este concepto de la hoja de seguridad es un estándar internacional y está adscrito a procedimientos internacionales. O sea, una hoja de seguridad es un documento vinculante para el fabricante con el usuario del producto químico. Si en algún momento hay información que no sea correcta, declarada en esa hoja de seguridad, ese mismo documento puede servir para proceder a hacer, digamos, un reclamo o un proceso legal contra el fabricante. Por eso que las hojas de seguridad, cuando ustedes están haciendo uso de químicos, deben de garantizar que sean las que les provee, ya sea el fabricante o el distribuidor que les está llevando el producto. Porque si ustedes están tomando hojas de seguridad de la web que no han sido entregadas por ellos, que no llevan los logotipos de la empresa que les está vendiendo el químico, prácticamente no está dándose ese vínculo legal entre el que fabrica y distribuye con el que utiliza. También que nos hace Yancy Cardona, dice. Buenas tardes, presente Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. 1.1 a 1.3, ¿en qué ley está
esta parte. Actualmente nuestra normativa institucional, que es la norma de manejo y almacenamiento de productos químicos, por cuestiones institucionales y de competencia, no considera el riesgo 1 de peligrosidad de los químicos, que está asociado con el tema de productos explosivos. Más sin embargo, sí está considerado en algunos otros marcos regulatorios, como es el caso del reglamento especial en materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos del Ministerio de Medio Ambiente. Ahí está apareciendo, digamos, esta clasificación, porque ellos sí han considerado el riesgo desde la categoría 1 hasta la categoría 9. En el caso de nuestra norma institucional, considera los riesgos físicos que hemos estado hablando desde la categoría 2 a la categoría 9, exceptuando la categoría de explosivos. Si realmente lo que queremos es buscar, digamos, las diferentes secciones del riesgo de explosividad desde la 1.1 a la 1.6, la podemos encontrar en el reglamento especial en materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos. Tenemos otra consulta aquí de Yancy Caroline, dice: las bodegas que resguardan detergentes como cloro y desinfectantes pueden ser inflamables ante un derrame de dicha sustancia. Vale, ojo con esto. Los productos como los detergentes, y cuando hablamos de cloro, no estamos hablando de cloro gas, sino que de lo que conocemos como cloro granulado, que no es un cloro puro, sino que es una mezcla de un metal con un no metal. Estamos hablando de hipoclorito de sodio, lo que conocemos como un producto sólido. El riesgo en estos productos, los cuñetes que almacenan tanto estos hipocloritos, tienen riesgo de ser corrosivos y en algún momento podrían ser riesgos como oxidantes y deben de ser declarados en los envases. Otra cosa que debemos de garantizar, digamos, cuando hacemos compras de productos químicos peligrosos en nuestros servicios de salud, es garantizar que el fabricante o el distribuidor identifique el riesgo en el envase según Sistema Naciones Unidas. Porque en las inspecciones que hemos estado haciendo a los servicios de salud, nos hemos dado cuenta de que muchos de estos productos están llegando con identificación de riesgo que no es Naciones Unidas. Entonces, desde ese momento están incumpliéndose las legislaciones nacionales que establecen que nosotros nos regimos bajo el sistema Naciones Unidas. Entonces, ojo con eso, porque digamos en procesos de auditoría, tanto internas como externas hacia los establecimientos, podrían hacer alguna observación de que no se está garantizando que los productos químicos que están ingresando a nuestras instalaciones, a nuestra bodega, cumplan con el estándar de etiquetado que el país requiere, Sistema Naciones Unidas, que son los pictogramas que hemos estado viendo en el transcurso de la charla que hemos tenido esta tarde. Estaríamos entonces cerrando. Para los que están conectados, como les manifiesto, estamos abiertos a cualquier consulta posterior a las oficinas de la DISAN. Muchas gracias a todos. Feliz tarde, ingeniero.